Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Aquí está en este Tribunal de la Tarde el licenciado Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Don Trajano. Saludarles a ustedes, saludar al país y bueno, y siempre ese afecto y de mi parte y por qué no la disposición de interactuar y participar con ustedes de todos estos procesos que se están llevando a cabo y que son parte de ese menú que nosotros hemos denominado interés nacional. Así es, gracias por estar con nosotros, Trajano. Vamos a entrar en materia. Antes de pasar con los temas de la reforma, la posición del colegio, si los han consultado, si los han llamado, pero vamos a que nos dé un briefing de cómo está el Colegio de Abogados y cuál ha sido ya, ¿verdad?, después de todo lo que ha pasado, los resultados, sentencias ya favorables. ¿Qué ha pasado con todo esto? Sí, precisamente, recientemente nosotros pues una rueda de prensa, convocamos decenas de abogados, directivos nacionales y directivos de seccionales con el objetivo de presentar un informe de las actividades que nosotros durante 4 meses de forma precaria al frente del Colegio de Abogados hemos venido desarrollando. Digo de forma precaria porque todavía persiste ese quiebre de la institucionalidad del Estado de Derecho con lo que sería pues la toma por parte de la policía de los locales y de igual forma pues también las cuentas embargadas. Estamos en una situación de crisis, de dificultad que nos ha llevado a pedirle al presidente Luis Abinader que intervenga en la reivindicación de la institucionalidad de este gremio, que no permita que el mismo pues tenga que suspender los servicios, porque esto afectaría la institucionalidad, pero más aún la seguridad jurídica, de igual forma pues también el acceso al derecho al trabajo que tienen los abogados, porque necesitan, como este colegio es el fundamento del ejercicio profesional del derecho, ¿verdad? Es el fundamento, diríamos que es legal, necesitan de estos servicios del colegio. El abogado es el que proyecta en todo su accionar lo que es la expresión jurídica que a todos los negocios, del entorno financiero, del acceso a la justicia. El abogado tiene que ver con todo esto. Y por eso digo que afectaría incluso hasta la inversión extranjera, el que este gremio se mantenga en el derrotero que sigue trillando. Por eso le hacemos encarecidamente este llamado al presidente Abinader, porque hemos tenido ganancias de causa de forma reiterada. Y ya lo último que estábamos esperando y que nos habíamos comprometido las partes a observar, a respetar, no por un tema de compromiso, sino porque la institucionalidad así lo indica, era la sentencia del Tribunal Constitucional, que también lo que vino a refrendar, a darnos un espaldarazo, retrotrayendo todo a lo que fuera pues la comisión electoral con la declaratoria, la juramentación de que nosotros ganamos, porque extirpó, sacó la perturbación que conocemos nosotros, se verificó con la incursión sin corresponderle de forma inconstitucional del Tribunal Superior Electoral en todo este tema. Hemos ganado en el Tribunal Superior Administrativo, la Comisión Electoral ha reiterado y esta sentencia. Entonces ya lo que esperamos es eso, que el presidente Abinader, que yo sé que no ha querido meterse en eso, ha querido que las cosas fluyan, pero ya tenemos que apelar a él porque ya no es un tema de que pueda fluir en un entorno normal, natural, porque todavía... Antes de Mildred, pero me choca mucho, me llama mucho la atención de hacer el llamado al presidente para que se le dé curso a una sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, se ha perdido la institucionalidad cuando estas partes no ostemperan a una sentencia ya definitivamente. Bueno, el presidente es el jefe de la administración pública y quien tiene tomada la policía es los locales, precisamente la policía. Pese a la existencia de una sentencia del Tribunal Superior Electoral que estamos procediendo, o ya procedimos, estamos en seguimiento de lo que sería pues un sometimiento al jefe de la policía en liquidación de astreinte por la inejecución de esta sentencia. O sea, tenemos también, esa fue una de las acciones que anunciamos,
llevamos ya ese sometimiento al Tribunal Superior Administrativo La primicia. para seguir reivindicando los derechos que nos corresponden, pero como es un esquema presidencialista y sabemos que el presidente pues está exhibiendo en todo este proceso de reforma un interés de consenso, de armonía no porque nos dé algo que no nos corresponde, no es lo que estamos pidiendo, no, es que ya se han agotado todos los espacios, todos los escenarios. ¿Qué vamos a hacer? 3 sentencias del Tribunal Superior Administrativo, una sentencia del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución de la República, el que da sentencias con carácter vinculante para todos los poderes públicos, reiteradas decisiones de la Comisión Electoral, que eso es lo que queda, o sea, ¿qué está pasando? Por eso tenemos que apelar al presidente, porque si no se van a suspender los servicios. Hay un aspecto, y me voy a despojar ahora de esa parte del rigor de la pregunta del comunicador o comunicadora. ¿Por qué es tan complejo las cosas entre los abogados? En las elecciones pasadas veíamos hasta sillazos y golpes y enfrentamientos. Ahora esta situación donde los llamados a hacer el ejercicio de la ley, ¿por qué es tan complejo? Mira, no es que los abogados peleemos más que los otros, lo que pasa es que la naturaleza propia de la profesión, ¿verdad? En un ámbito de ciencias sociales, el derecho es precisamente lo que dirimen los conflictos, pero esto debió haberse dado y es lo lamentable, por eso nosotros hablamos de rescatar el orgullo de ser abogado, porque ciertamente es el profesional más desunido y queremos eso, unificar la clase, que fluya esa conciencia, pero ojo, no es que necesariamente seamos los más violentos ni los demás problemas, es que somos el foco del conflicto o de dirimir los conflictos, de buscar el advenimiento y como tal estamos inmersos en esa dinámica, en ese día a día. Y por eso se ve el abogado como un ente de soberbia, de mucho pleito, pero no es eso en el fondo. Es ese entorno social que por la naturaleza propia de lo que hacemos pues nos identifica en todas estas contestaciones y en todos estos problemas. Además se nos va la mano en muchos casos, como pudiera ser porque ha debido fluir ese entendimiento. Tenemos que pensar en el gremio. Nosotros le hemos extendido siempre un ramo de olivo a la otra parte, de que no deben haber vencidos ni vencedores, de que debemos salvar, de que debemos unificar como un solo hombre. A nadie en todos los servicios, porque presentamos un informe de las actividades, en donde hemos renovado ya unos 7,000 carnés, en donde hemos dado muchas certificaciones, gratuitamente, prácticamente todas. Pero entonces, esos carnés que se han entregado, tienen, o sea, la validez, asumo, porque eres totalmente, el presidente. Nosotros entonces, somos... por ejemplo, ¿y el otro colegio también va en paralelo? No, es que no hay otro colegio, ni tiene como haber otro colegio, porque ellos no tienen ningún fundamento, ningún sustento, ni siquiera a discutir, porque pudieran alegar, bueno, teníamos un fundamento legal que fue el que sirvió para que nosotros encadenáramos lo que era nuestra propia institucionalidad, que era lo del Tribunal Superior Electoral. Sí. Ellos sacaron una comisión electoral ellos mismos sin tener que ver nada con el proceso, en función de la interpretación que ellos le daban a la del Tribunal Superior Electoral, pero eso desapareció ya. Ya no hay ningún fundamento. Ya lo que queda en firme es la presidencia nuestra, al margen de que pueda ser discutido posteriormente, de que puedan estar abiertas todas las vías que tú quieras. Eso en modo alguno invalida lo que es el proceso natural y normal que debemos nosotros desarrollar, porque es una sentencia, en este caso, ejecutoria, no obstante la posibilidad, la cobertura de cualquier recurso. Es el caso, por ejemplo, de una persona es declarada por la Junta como diputado, senador. El que alguien cuestione esa declaratoria le invalida no le invalida. No. Eso se va conociendo y tiene que desarrollar. ¿Han tenido tiempo ustedes de revisar todas esas denuncias de supuesta corrupción, mal manejo de los fondos del colegio que hubo en procesos pasados en las administraciones del doctor Surún? No, es que ni siquiera hemos recibido de manera formal. Lo que se impone, el que llega a cualquier espacio, a cualquier escenario, lo que se impone es hacer un levantamiento, una verificación, pero ni siquiera hemos recibido están cerrados los locales, no tenemos acceso a ningún documento, que es lo primero que se hace un levantamiento. Claro. Al margen de que no vamos prejuiciados, ni en uno ni en otro sentido, ahí están los papeles y son los que deberán generar cualquier cuestionamiento al respecto. Pero no hemos podido porque ni siquiera nos han permitido. No hemos estado nunca en el local. Un día fuimos, al principio, cuando se hiciera la declaración por parte de la Comisión Electoral refrendando
nuestra posición de presidente. Pasamos un día, 2 minutos, Increíble. y después de eso, el lamentable escenario de encapuchados y una serie de cosas que hay que desterrar, que no se pueden volver a vivir. Y para eso necesitamos de la integración de todos los abogados. No deben haber colores alrededor de esto. El Partido de los Abogados Dominicanos, el denominador común tiene que ser esa conciencia de clase, que es lo que nosotros proyectamos, ¿no? Nosotros no nos importa. Y por eso es saludable que podamos estar unificados en lo que sería esta nueva gobernanza y este proceso de salvar, de mejorar estas condiciones del gremio. Esa es la aspiración en el tiempo que vamos nosotros a durar ahí que tenemos. Excelente. En otro tenor, pero sí ligado a la justicia, me gustaría conocer su valoración de lo que ha sido el ejercicio como Procuradora General de la República de doña Miriam Germán. Y unido a esto, ¿cuál sería el perfil o quién entiende usted que pudiera ser la persona que la sustituya en este importante cargo? Yo creo que la valoración que pudiéramos hacer de lo que ha sido pues la impronta de doña Miriam la definió ella misma en su rendición de cuentas de despedida, donde decía que ni ganó ni perdió y que se iba con la satisfacción del deber cumplido. Ella hizo lo que le fue viable, lo que le fue posible. Hay que decir que el Ministerio Público en la República Dominicana es la cenicienta de la cenicienta. No tiene la dotación presupuestaria que demandan las circunstancias para el trabajo que estos deben hacer. No tienen ni siquiera un sistema digno de pensión. Tú observas, y quienes están como procuradores generales adjuntos, que tienen toda una vida ahí, se mueren ahí en el cargo, porque si se lo pensionan, no le va a dar lo que le corresponde ni siquiera para los medicamentos. Entonces nosotros tenemos el Ministerio Público que pagamos, que tiene que recurrir al criterio de oportunidad, a las delaciones premiadas, para tener resultados como los que estaría exhibiendo. Por eso vemos en la actualidad cómo vienen fracasando los casos más emblemáticos, Tucano, Odebrecht, porque no hay en términos logísticos la capacidad de una persecución con imputación objetiva, como plantea el derecho, las posibilidades en el esquema probatorio, y vemos entonces que este Ministerio Público, yo creo que ha hecho con las uñas un gran trabajo. ¿Posible sustituto o perfil? Sí. Bueno, se están barajando muchos nombres. ¿Pero quién usted entiende? Jorge Suberoiza. Yo creo que la evolución natural de todo este proceso debería recaer en Jenny Berenice o eventualmente hasta en Wilson Camacho, que son los que tienen, Jenny sobre todo, que está más adelante y que son los que tienen toda una vida y que se la han jugado y que son parte ya de esa entronización, de ese día a día, ¿verdad? De la labor del Ministerio Público. Pero eso va ya a ser parte de un proceso más extendido, de una eventual reforma constitucional, de un mecanismo nuevo de selección de lo que sería pues el Procurador General de la República, inamovible por el periodo constitucional, que son los planteamientos que se están haciendo. Él mismo lo sacarán del Consejo de la Magistratura, que son otros de los aspectos que nosotros hemos suscrito y hemos planteado. A propósito, Trajano, de estas reformas propuestas por el presidente de la República a partir del próximo 16 de agosto y de esa reflexión que usted acaba de hacer del Ministerio Público, ¿está de acuerdo con esas reformas, especialmente con la búsqueda de la independencia total del Ministerio Público? Mira, nosotros recientemente fijamos posición y hemos dicho que como Colegio de Abogados de la República Dominicana valoramos de positiva la propuesta de reforma constitucional que ha planteado el Ejecutivo. Hay una serie de puntos ahí que en alguna forma pues conjugan, si se quiere, una especie de consenso ya de alguna tradición. Y temas que lo hemos planteado incluso nosotros de forma reiterada. Por ejemplo, la unificación de las elecciones es un imperativo, lo prudente, lo ideal en el quehacer democrático hubiese sido cada 2 años. Pero perdimos ese espacio, perdimos esa oportunidad. Y yo he dicho que la política es el arte de lo posible y como tal no podemos retrotraernos a eso porque eso supondría una reingeniería constitucional más allá de las posibilidades de cambio de periodo, de extensión de periodo, que no es viable. Lo viable es lo que se está planteando, la unificación de las elecciones el mismo día, porque no podemos estar en procesos eleccionarios sucesivos, máxime cuando se evidenció ahora que eso es un caldo de cultivo para proyectar no solamente una parte gananciosa,
sino una cacería de brujas a nivel del tema de transfugismo, compra de voluntades y otros vicios de la democracia. Entonces es un imperativo, porque esto se agrava con que la ley de partidos políticos trae consigo también lo que es una primaria que se dan en octubre. Entonces estamos en elecciones sucesivas que en modo alguno puede permitirse, no solamente por el tema del costo, sino por que tenemos en zozobra a un país constante y permanentemente en campaña, amén del desgaste que hay que verificarlo sí, de los partidos y de la desigualdad con el componente económico. Entonces nosotros saludamos, como también el planteamiento que hemos reiterado de lo que sería pues el Procurador General de la República, que no hace nada en el Consejo de la Magistratura, como hemos planteado, como vamos a reclamar lo que es la inclusión del gremio con un asiento, con un espacio en el Consejo Nacional de la Magistratura. Nos corresponde porque nosotros somos representativos de 80.000 abogados, que es uno de los gremios más grandes que existen en la República Dominicana, ¿verdad? Conjuntamente con el de los maestros, el de los médicos, pero el Colegio de Abogados tiene 80.000 miembros y precisamente todo el que es sometido a ese escarnio, a esa posibilidad de esas altas cortes, de esos espacios que se generan como parte de las funciones y facultades del Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente el común denominador es que son abogados, como pasa en Perú y en otros países donde el colegio forma parte. Entonces nosotros vamos a reclamar ese espacio y desde ya lo estamos haciendo, amén de que, reitero, suscribimos los esfuerzos que se están planteando, de cualquier esfuerzo pétreo que ponga de manifiesto también una voluntad política del Ejecutivo, de la clase política, de que no haya pues ese espacio, de que quede eso en el ideal democrático. No es que eso no se pueda más adelante, lo pueda cambiar otro que pudiera ocurrírsele, pero que eso quede en el ideal democrático de que no es fácil, de que hay esa voluntad, por parte de nuestros políticos, de que nadie deba o pueda eternizarse en lo que es el proceso de reelección como mecánica conducente hasta una dictadura. Trajano, mencionabas hace un momento el tema de los abogados y me llevó a las aulas. ¿Cómo entiendes que es la calidad de lo que ha sido ya de los nuevos egresados en la carrera, el papel que desempeña en cuanto a la formación nuestras diferentes alma mater, diferentes universidades? Y ahora que con tanta modernidad, ¿cuál es el perfil del abogado? ¿Cuál debería ser? No, es que es un tema sistémico, no es propio ni particular de los abogados, es de nuestra deficiente educación que se explaya, se extiende a las universidades. Hay que generar una serie de cambios como la actualización del currículum y ¿por qué no? Cuando hablamos de perfil hay que pensar en las buenas nuevas, en el Legal Tech, o más que el Legal Tech, la informática al servicio de las ciencias jurídicas, o más aún también algo que nos ha tomado por sorpresa, que es la inteligencia artificial. La irrupción, el impacto de la inteligencia artificial, y digo que nos ha tomado por sorpresa porque ha dado un salto, nos ha transportado al futuro. O sea, nos ha llevado al futuro. Entonces, cuando no hay una base, cuando no hay una evolución, cuando no hemos pasado, sino que estamos despertando y tenemos ese problema, definitivamente que eso tiene que ser parte de lo que vamos nosotros a hacer como colegio de abogados. Y digo de lo que vamos a hacer nosotros porque yo he venido cultivando y profundizando ante esa preocupación sobre ese tema. Sí. Yo estuve en México impartiendo docencia sobre una conferencia magistral sobre el impacto de la IA, de la inteligencia artificial y su compatibilidad con las ciencias jurídicas. Voy a Ecuador, voy a Colombia y estoy trabajando y estoy estudiando y profundizando en este conocimiento porque eso es indispensable, no para nosotros solamente como abogados, para todos, para ustedes. Sonaría casi ya así como de esa sosa de, por ejemplo, respóndeme como experto, ayúdame a establecer un escrito de conclusiones sobre tal demanda. Totalmente, los denominados chatbots. Por ejemplo, mi oficina tiene uno que se llama Temisia, yo estoy trabajando en mi oficina en ese desarrollo. Yo estoy cultivando ese tema que es fundamental, porque sobre todo en el caso de ustedes, ¿verdad? Periodistas ya de mucha experiencia, nosotros requerimos... En el caso de Johnny, de mucha edad. Y de experiencia también. Nosotros requerimos, porque el valor agregado que nosotros tenemos hoy, sin tener la misma fuerza que teníamos en otro tiempo, es precisamente esa gestión, ese desarrollo del conocimiento, esa producción, y tenemos que buscar ese valor agregado que nos permita
estar en condiciones de producir con menos, mucho más de lo que podemos hacer, porque no es lo mismo. Entonces, yo les invito a ustedes también a que empiecen a profundizar en esa parte. Hay que decirle a Mildred Charlotte que la experiencia y la edad vienen ligadas, ¿verdad? Desde luego la tecnología nos da una mano a los tres, pero yo estoy estudiando, estoy mirando y revisando diariamente para ver a qué sector de los abogados o a cuál firma de abogados en la República Dominicana va a apoderar la empresa Odebrecht para que el Estado Dominicano le devuelva 92 millones de dólares que le dio al Estado en su admisión de que había pagado sobornos en nuestro país. Sin embargo, a raíz de la sentencia que prácticamente descarga a los dos principales acusados de ese caso, Odebrecht debe de devolverse el dinero a Odebrecht. Por eso, y mira, ese es un tema, y cójanlo como primicia. Nosotros nos vamos a encargar aquí, como Colegio de Abogados, de potencializar, exigir ante todas las instancias el que sea una realidad la ley de extinción de dominio. Porque no te han dicho que le están exculpando, que lo están sacando, porque hayan o no cometido el hecho, sino porque no ha habido cómo probarlo, porque fue un caso que empezó con muchas falencias. Sí. Como hay un sinnúmero de casos ahí que estarán condenados al fracaso. Empezó con muchas falencias. Como cuando dicen algunos casos, perdóname que le interrumpa, algunos casos que haga un paréntesis ahí, incluso de los que están ahora actuales. Están condenados al fracaso, claro, por la estructura, claro, por la estructuración. Del mundo marino. De todo, por eso nosotros tenemos que saludar el tema de las denominadas o llamadas delaciones premiadas. Miren lo que pasa con el tema. Lo que te están planteando es que no hubo, ¿verdad?, las suficientes pruebas, porque ¿cómo tú me vas a plantear que hay un sobornador? ¿Dónde están los sobornados? O sea, tú no me puedes llevar en un caso una parte y la otra dejarla afuera. Claro. Porque no hubo sobornador. Tiene que hubo haber dinero, sobornado, pero no hubo sobornado. No, y entonces en todo eso el caso que la empresa dijo que sí, que exacto, pagó para sobornar. El que pagó el dinero, pero no quien recibió. Sí. Entonces no es verdad, y fue lo que nosotros criticamos, no es a Rondón y a Víctor Díaz Rúa que lo van a exhibir y a llevar de que estos son los dueños de este entramado y de este amplio y proyectado mega proceso de corrupción. ¿Y dónde están los demás? ¿Delación o negociación? Es lo mismo, es un acuerdo. Es un acuerdo. Delación premiada es el fundamento. Esto lo hacen mucho los ¿Qué opinión tiene de las delaciones que se están llevando a cabo? ¿Qué es la viabilidad? Es la posibilidad que tenemos de exhibir resultados, y si no, vamos a ver el caso de Odebrecht y otros Pero tantos. es que a veces con la negociación tú puedes hacer una exclusión. Desde luego. De responsabilidad. Sí, eso son negociaciones. En eso es lo que tenemos que trabajar. Y posiblemente en la discrecionalidad que se genera alrededor de esto, porque hay casos ahí que llaman y preocupan a la atención. De que lo que estén sea paseando, bebiendo romo en otros países, y que tengan pues toda una serie de garantías por encima de lo que se prevé en un ambiente de prevención general negativa, que es como le llama el derecho penal a ese disuasivo, esa proyección social que tú tienes que hacer con uno y otro caso para que eso sea un ejemplo en la sociedad. Entonces yo creo que hay que atenuar la discrecionalidad que pudiera tener el Ministerio Público, hay que dotar eso de un esquema de más transparencia, de más conocimiento. Deben haber como parámetros más tasados, es lo que yo creo, pero es una facultad que hay que perfilarla y mejorarla. Gracias al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Gracias por venir a compartir este tribunal con nosotros. A ustedes también, amigos telespectadores, gracias. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos en Telefuturo, Canal 23.